soy Fernando Wilson Lazo. Yo soy Víctor Soto Volado. Mi nombre es Juan Enrique Sánchez. Mi nombre es Vicente Segers Marín. Yo soy José Vargas Portilla. Descendiente directo de Arturo Wilson Navarrete, sobreviviente del combate naval de Iquique. Nieto de Bromete Volado, que peleó en la guerra del 79. Yo soy pariente del almirante Francisco Sánchez Alvaradejo, que sobrevivió a la batalla naval del 21 de mayo del 79. Bisnieto del almirante Vicente Segers Recasens, sobreviviente de la Esmeralda en el combate naval de Iquique. Hijo del vicealmirante Wenceslao Vargas Roja, último sobreviviente del combate naval de Iquique. Algo se sabe sobre el combate naval de Iquique y la gloriosa corbeta Esmeralda. Un poco más sobre su capitán, don Arturo Prat Chacón, héroe por excelencia de la Armada de Chile. De lo que se conoce muy poco es de aquellos que, acompañándolo en este combate el día 21 de mayo de 1879, sobrevivieron para contarlo. Este mar es el mudo testigo de aquella historia. Pensé, primeramente, en buscar a dónde podría dirigir mis esfuerzos a fin de encontrar refugio, convenciéndome luego de que a nado no podría llegar a punto alguno de la costa. Las fatigas del largo combate, las zambullidas y la permanencia en el agua nos tenían aniquilados. Solo quedábamos vivos los que no teníamos herida alguna y podíamos mantenernos a flote. Yo veía cerca el Huáscar y veía también sus botes que trataban de salvar a los náufragos. Mas no sé qué instinto me obligaba a huir de ellos. La Esmeralda, en mayo de 1879, ya tenía 23 años de servicio y había sufrido 3 accidentes. Tocó fondo en el canal de Chacao, varó en Totoralillo, en el norte chico. El accidente más grande fue en Valparaíso en mayo de 1875. En un temporal el buque cortó amarra, tuvo varias colisiones y debió ser varado en la playa del Barón para evitar que se hundiera. A medida que se fue envejeciendo, se fue transformando en un verdadero buque escuela. En ese contexto comenzó a hacer viajes. Uno de los últimos fue un viaje a la Polinesia, a Tahití. Al regreso de este viaje, el buque afrontó un temporal bastante duro y eso determinó realmente que el buque fuera dejado prácticamente desarmado, sin su armamento, como un verdadero pontón en Valparaíso. Estos viajes a la Polinesia, especialmente el último, fueron determinantes en el estado final del buque antes del combate naval de Iquique. La llamada Guerra del Pacífico estalló en abril del año 1879, principalmente por una razón económica: el control del salitre. Fue la culminación de un largo periodo de desencuentros entre Chile y Bolivia en la disputa por los límites fronterizos en el desierto de Atacama. Es un hito dramático en la historia de América del Sur y sus consecuencias todavía se sienten en la actualidad. Una vez declarado el conflicto, la escuadra chilena bloqueó el puerto peruano de Iquique. Cumpliendo esta misión se encontraban la corbeta Esmeralda y la cañonera Covadonga.
ese 21 de mayo de 1879. Construida en Inglaterra, la Esmeralda usaba un sistema de propulsión mixto, a vapor y vela. Podía dar una velocidad de 8 nudos y contaba con una tripulación de 200 hombres. Es en esa circunstancia en que son avistados por el norte la presencia de los dos principales buques de la Armada peruana, el monitor Huáscar y su escolta, la Independencia. El teniente primero Sánchez Alvaradejo estaba a cargo de la borda de estribor de la Esmeralda, mientras que el teniente primero Uribe estaba a cargo de la borda de babor. Es decir, la borda de estribor estaba mirando hacia Iquique, hacia la ciudad de Iquique, y la borda de vapor miraba hacia el buque de los peruanos, que es Huáscar. Solamente tenía que contestar los disparos desde Iquique con los cañones que tenía a su cargo. Seguíamos batiéndonos con el Huáscar, y mientras las balitas de nuestros pequeños cañones rebotaban en el costado de este, sin dejar aún el rastro, los proyectiles que él nos lanzaba pasaban más o menos cerca. Nos habíamos acercado mucho a tierra y nos creíamos seguros de los espolonazos, cuando una lluvia de balas de cañón y rifle lanzadas desde tierra nos hizo comprender que nos hallábamos con dos enemigos, los blindados y los del ejército. La Esmeralda era atacada desde tierra y mar. Ante esta situación, Prat decide tomar hacia el norte a unos 3 o 4 nudos de velocidad, ya que contaba con solo una caldera funcionando. Fue entonces cuando el almirante Grau comprendió que el buque chileno no estaba rodeado de minas, como creía hasta entonces, y decidió embestirla con su espolón de proa. Sentimos un choque terrible que el Huáscar daba a la Esmeralda en la parte de popa, a babor. Al mismo tiempo, el comandante gritó: ¡al abordaje, muchachos!, precipitándose el primero sobre la cubierta del enemigo, mas, desgraciadamente, su voz no fue oída. Usted puede comprender cuál sería la situación de nuestro bravo comandante al verse acompañado de un solo hombre sobre la cubierta del Huáscar. Exactamente en este lugar, sobre la cubierta del Huáscar, cayó abatido el capitán Arturo Prat Chacón, el 21 de mayo de 1879. Ese momento, que es visto por la tripulación de la Esmeralda, generó un impacto muy grande, una conmoción muy grande a bordo del buque chileno. El teniente Uribe se da cuenta de que es perfectamente posible un segundo abordaje, y en la segunda embestida solamente logró saltar al abordaje parte del grupo de abordaje del teniente Ignacio Serrano. Esta segunda partida de abordaje fue mucho más preparada, la gente ya había tomado ciertas acciones tendientes a afianzar al Huáscar con la Esmeralda y provocar un avance masivo de los tripulantes chilenos sobre el buque enemigo.
Luego de 4 horas de tenaz batalla, a las 12:10 del día, la Esmeralda recibe el tercero y fatídico espolonazo del Huáscar, que la empuja hacia el fondo del mar. Llevándose en su remolino a una gran cantidad de heridos y personas que habían recibido mutilaciones en combate. Solo 66 o 67 de los 200 integrantes de su tripulación lograron llegar con vida al puerto de Iquique. Miguel Grau, en lugar de ir a auxiliar a la independencia o derechamente ir a rematar a la Covadonga, que es lo que él piensa, hace una pausa y se dedica a rescatar a los náufragos chilenos que están todavía en las aguas de la Rada de Iquique. La premura hace de que los muertos prácticamente que quedaban a bordo del Huáscar, que son básicamente Arturo Prat, el teniente Serrano y un muy malherido sargento Aldea, que se cree en ese momento por muerto, son dejados en el frontis de la aduana de Iquique, y esa es la razón por la cual algunos extranjeros se apiadan de esta situación y deciden darle cristiana sepultura. Se produce una reacción doble. Por una parte, hay una gran crítica hacia las autoridades, hay una gran crítica en ese momento respecto a la conducción de la guerra, y por otra parte, cierto, se produce un gran enardecimiento a nivel popular. Muchos niños son llamados Arturo, muchas niñas Esmeralda. En los liceos se enseñaba instrucción militar, algo que el día de hoy sería prácticamente impensado. La guerra logró prácticamente encender un reguero de pólvora desde Copiapó por el norte hasta Chiloé por el sur, es decir, a lugares que estaban muy alejados, comienzan a sentirse chilenos. Pensemos que el ejército de línea chileno estaba compuesto en abril del año 1879 por cerca de 2.000 plazas. El ejército chileno logró movilizar más de 40.000 hombres. Fueron alumnos de los liceos, boticarios, abogados, gente común, gañanes, peones. Es decir, se produjo este gran movimiento, pero insisto, más bien motivado por defender este honor nacional, y muchos de ellos naturalmente no entendían y probablemente nunca entendieron las causas reales que había originado el conflicto del año 1879. Serían las 6:30 cuando fuimos desembarcados. Al salir de a bordo, nos dieron un par de zapatos. Sombrero no nos dieron, por no haber a bordo. El frío y el hambre nos atormentaban. En el trayecto del muelle a la prefectura no hubo nada de notable, a no ser por algunas demostraciones hostiles del populacho, que es difícil evitar. Sin embargo, fuimos felicitados por los jefes del ejército. Todos admiraban el heroísmo de la Esmeralda y lo hacían con sinceridad. La contienda fue desigual. La Esmeralda enfrentó con coraje y valentía a un enemigo que no podía vencer. Sin embargo, su sacrificio no fue en vano, ya que permitió huir a la Covadonga, comandada por el capitán Carlos Condel, e incluso ganar la batalla. Hoy, los restos de la Esmeralda yacen en el fondo del mar. La primera vez a filmar en blanco y negro sobre los restos que quedaban de la Esmeralda. Una película muy pobre porque, como le decía, teníamos poca experiencia.
Y sobre esa película, por el impacto que tuvo, el descubrir todo este buque que está prácticamente entero después de casi 100 años, se interesó la Marina y se interesó la Universidad y la Universidad Católica y al norte en hacer una película un poco más pretenciosa. Un siglo después de aquel combate, un grupo de expertos en buceo se apresta a bajar al fondo marino donde reposa la Esmeralda. Un buque de la Armada servirá de base de operaciones a esta expedición submarina. Se lo ha instalado en el sitio preciso del hundimiento mostrado sobre esta foto aérea de la rada de Iquique. Tenía dos partes, una parte era en tierra, con la historia del buque, y la otra era submarina. A mí me tocó hacer el guión, la filmación, los dibujos, la foto de la parte submarina, que fue la expedición. El primer buzo en bajar fue un buzo de la Turquoise, que era una fragata inglesa que estaba de guardia en el Pacífico. Los ingleses mantenían una pequeña flota en el Pacífico para evitar, digamos, el dominio de los franceses. La Turquoise lo presenció todo, ¿no? Entonces, después del combate, el comandante del Turquoise había visto que había sido una cosa realmente extraordinaria el heroísmo de los combatientes. Entonces decidió sacar algunas reliquias para dárselas a los familiares de los que combatían. Mandó un buzo y el buzo sacó algunos elementos que fueron entregados, un sacatrapos que se usaba para sacar los restos de los trapos que quedan en los cañones después de ser disparados para que no hubieran problemas. Y ese sacatrapos se lo regaló a Carlos Conde. Y sacó unos pedazos de madera que se lo entregó a la viuda de Prat, doña Carmela Carvajal, con lo que se hicieron unas cruces, que no se sabe en dónde está esa cruz hoy día. La Armada de Chile, la Cuarta Zona Naval, solicitó colaboración en conjunto con el Consejo de Monumentos Nacionales para realizar básicamente un peritaje arqueológico subacuático en los restos del monumento histórico Corbeta Esmeralda en la bahía de Iquique. Fundamentalmente porque se habían identificado restos óseos humanos durante algunos trabajos de fotografía que se estaban realizando para la construcción de la réplica que se realizaría. El trabajo consistió básicamente en hacer una inspección arqueológica subacuática preliminar. Nunca se había trabajado científicamente la Esmeralda a pesar de su importancia. Y tras eso se hizo básicamente la búsqueda, relocalización de estos restos, se recuperaron de manera controlada, fueron sometidos a un tratamiento de conservación y luego analizados por antropólogos físicos de la Universidad de Chile. El trabajo del peritaje permitió determinar que efectivamente los restos recuperados, básicamente un cráneo humano, sí eran consistentes con los restos de un tripulante de la Esmeralda del combate naval de Iquique. Se trataba de un individuo adulto joven, de 25 a 40 años de edad aproximadamente, con buenas condiciones de salud, buena dentadura, sometido probablemente a condiciones de estrés, sufría de bruxismo, tenía consumo de tabaco en forma bastante evidente. Lamentablemente,
como se trataba de restos que habían sido descontextualizados, habían sido removidos, no se pudo obtener mayor información. En este lugar, la cubierta del Huáscar, los sobrevivientes son mantenidos por alrededor de 4 horas. Ya en la tarde, son trasladados al puerto de Iquique en condición de prisioneros y llevados primero al cuartel de bomberos para ser pronto trasladados a la aduana. Se dice que las condiciones en que esto ocurrió no fueron las óptimas, cosa comprensible dadas las duras condiciones impuestas por los tiempos de guerra. Unos días después se nos trasladó a una de las piezas de los altos del edificio de la aduana, donde también se encontraban hospedados los suboficiales clases y marinería sobreviviente de la Esmeralda, en una de las cuadras del piso de abajo. Aquí, como en el cuartel de bomberos, dormíamos en cama a suelo raso, pero teníamos una mesa para comer y sillas en que sentarnos, aunque el servicio sanitario consistía en un barril, en un cuartucho al lado del dormitorio. Durante el combate en sí, él le corresponde dirigir el fuego de artillería de la corbeta chilena, para lo cual él sube a una de las cofas, desde donde dirige el fuego hasta las fases finales del combate, donde, como otros, queda en el agua, digamos, como náufrago. Es recogido por el monitor Huáscar, desembarcado posteriormente en Iquique, donde inicia su prisión. Luego va a ser destinado a la ciudad peruana de Tarma, hasta que finalmente es intercambiado junto con el resto de los oficiales de la Esmeralda a cambio de otros prisioneros peruanos que habían sido tomados en otras acciones de la guerra, volviendo a Chile y al servicio naval. Él desarrolla luego una extensa carrera naval hasta la década del 20, cuando pasa finalmente a retiro, e incluso mantiene una participación política, digamos, hasta prácticamente su muerte, el año 36. Fue un funeral importante, siendo que se trataba de uno de los últimos sobrevivientes de la Esmeralda que finalmente fallecía, y además, después de una extensa carrera naval, la mayor parte de los héroes chilenos son antagónicos: O'Higgins y Carrera, Balmaceda y el Congreso. En una situación así, Prat de alguna manera encarna el conjunto de valores cívicos de lo que era la naciente República Chilena a finales de la década del 1870, temprano década del 1880. Y normalmente en periodos de convulsión nacional, desde ese momento en adelante, la figura de Prat es recogida, porque representa la imagen del padre ejemplar, el ciudadano ilustrado, políticamente consciente, el oficial de marina que cumple con su deber, de alguna manera que presenta el heroísmo como la culminación de una vida de características excepcionales, más que como la coyuntura de un acto heroico aislado. Lo que representa de alguna manera un punto de encuentro para la sociedad chilena. John Williams Wilson fue un marino inglés que llegó a Chile siendo muy joven. En 1843 capitaneó la célebre goleta Ancud desde Chiloé, tomando posesión del estrecho de Magallanes a nombre de la naciente República de Chile. 36 años después, su hijo, el almirante Juan Williams Rebolledo, fue llamado a asumir el mando de la escuadra chilena durante la Guerra del Pacífico. Se creía que era el hombre indicado para el cargo y el gobierno del presidente Aníbal Pinto depositó en él toda su confianza. William Rebolledo era un personaje con un carácter muy fuerte.
y acostumbrado a mandar. Él fue el que propuso el bloqueo de Iquique como la solución para la guerra, embotellar al Perú y evitarle los ingresos por el salitre. Pero esto falló porque no se movían las tropas, estaban acantonadas en Antofagasta y la guerra empezó a prolongarse y la gente, entre comillas, quería que esto se solucionara de alguna manera. Tanta presión hubo que al final William Rebolledo, que había sido el autor de ese proyecto, decidió sencillamente ir al Callao y batir a la escuadra peruana allá, contraviniendo el plan inicial. Entonces seleccionó y se llevó los mejores artilleros, los mejores veleros, etc. Y dejó en Iquique estos dos buques que habían sido siempre como buques de escuela, de formación de grumetes y de marinos, que se escogían entre los pelusas que vivían en las playas, se reclutaban ahí. O sea, era gente que entraba a la marina sin ningún conocimiento y adquiría esta instrucción en los buques, principalmente en la Esmeralda. La Esmeralda fue un gran centro de educación y Prat fue director de eso y sabía, como Serrano y como los demás oficiales, habían participado mucho en la educación de gente joven y de marinos. Y sin embargo cumplieron como tales, porque verdaderamente fue extraordinario el comportamiento de la tripulación de los dos buques. Una de las cosas tremenda desde el punto de vista nuestro hoy en día es que hayan habido niños participando en la guerra a bordo de los buques, pero eso era muy común en la época. Los niños trabajaban en los campos, ayudaban a los papás, o sea, ya a esa edad tenían que cooperar con la economía de la familia. En los inicios de la Guerra del Pacífico, cuando se empezó a reclutar, esa fue la oportunidad que vieron también muchos jóvenes y algunos niños para salir de sus casas. Muchos de ellos eran del campo, entonces ya la sola idea, en el caso específico de la Armada, de ir al mar, embarcarse, sonaba como una aventura. No saben lo que significa la guerra en sí. Dentro de todas las listas que hemos podido ir corroborando y todo, se determinó de que a bordo de la Esmeralda en el minuto del combate habían 34 grumetes. Solamente podemos constatar la edad de 17. Y dentro de esos 17, 5 de ellos eran menores de 15 años. Tenemos desde José Emilio Amigo, que era el grumete más joven, que tenía solamente 10 años de edad al momento del combate. Hubo 5 grumetes que sobrevivieron, menores de 15 años, y además de eso un marinero, un chico de 14 años que ya llevaba 2 años a bordo de los buques de la Armada cuando terminó embarcado en la Esmeralda, pero ya como marinero segundo. Y otro caso connotado, el caso de Gaspar Cabrales. Tenía 15 años y era el tambor del grupo de artillería marina que se encontró embarcado a bordo de la Esmeralda. Tambor es un nombre genérico que se usaba para el cargo, pero el tambor propiamente tal ya no se usaba. Lo que se usaba era una corneta. Gaspar Cabrales tenía que estar al lado del comandante Prat para tocar las órdenes que Prat dictase. En el momento en que tenía que tocar la corneta para transmitir las órdenes de Arturo Prat que no se escuchaban, lo atravesó una bala, lo atravesó en el cuello y murió en forma instantánea. Y por eso que nadie más pudo escuchar, excepto aquellos que estaban a su vez también al lado de Arturo Prat. José Manuel Concha, el grumete Concha, tenía 13 años de edad cuando se encontró a bordo de la Esmeralda el 21 de mayo de 1879. Y el caso del grumete Concha es muy apasionante porque es el único retrato que tenemos cuando ya a una edad más avanzada, finalmente la revista Zig Zag decidió buscar a algunos sobrevivientes
pudieron retratar, sacarle una foto al grumete Concha. Hay que recordar que en estas épocas la fotografía era carísimo, y por eso que casi no existen fotografías de la gente de mar que estaba a bordo de la Esmeralda. Llamémosle suerte o felices coincidencias. El hecho es que mi padre, después de haber estado 2 días en Iquique, tuvo la suerte de encontrarse con el guardia marina Fernández Vial, quien lo enroló en la Esmeralda. Tuvo la suerte de participar en el combate de Iquique. Tuvo la segunda suerte de haber saltado al abordaje del Huasca en el segundo espolonazo en el Teniente Serrano. Tuvo la suerte de haber salido vivo de dicho combate. Y tuvo la suerte, después de haber transcurrido muchos años, de ser el último sobreviviente del combate naval de Iquique. Directamente podría decir que no conversamos de padre a hijo debido a la gran diferencia de edad que existía. Solamente podía recordar cuando lo entrevistaban en la casa. Gracias a ello pude guardar en mi memoria hechos relevantes del combate que marcaron toda mi vida y que gracias a Dios aún puedo recordar. Mi padre, cuando sucedió el combate, tenía 17 años de edad. Cumplió los 18 estando prisionero. Al principio, mi padre era un sobreviviente más de la Marina, como muchos que hubieron, pero el significado más grande fue cuando ya fue quedando de los últimos. Entonces ya pasó a ser un héroe ya querido por la ciudad de La Serena. Es un hombre que se crió con el aprecio, la estima y la admiración de todo un pueblo. Abuelo, yo no lo conocí, a mi abuela nomás, pero supe por ella que cuando él estuvo aquí en Iquique, en la Esmeralda, fueron hechos prisioneros, después escaparon con el amigo Concha, que era otro grumete más, y fueron para La Pampa y se volvieron a enrolar en el ejército chileno, lo cual estuvieron hasta que terminó la guerra. Y es por eso de que aquí en Iquique personalmente el nombre de Grumete Volado figura en varias partes. Luciano Volado, y él se salvó y fue recogido por los botes del Huáscar y llevado a tierra después de la persecución de la Covadonga. Y después lo trasladaron separados a la oficialidad de los marineros a la aduana de Iquique. Ahí estuvo prisionero. Y de ahí salían todas las mañanas a hacer trabajos civiles en las calles, porque estaban instalando alcantarillado y ponían unos tubos que eran muy grandes, de mucho diámetro, en las calles para llevar las aguas servidas. Y como había poco cuidado, había realmente poco cuidado con estos niños, porque se suponía que no podían ser peligrosos para nada. Él y Concha, que era su amigo, eran de la edad y amigotes, se escondieron dentro de los tubos que estaban todavía vacíos. Y estuvieron ahí hasta la noche, y en la noche escaparon hacia La Pampa.
Y ahí verdaderamente eso es una epopeya, la de dos niños que se meten a la pampa y van a buscar al ejército. Se reintegraron y volvieron a combatir, lo que es una cosa extraordinaria. Los sobrevivientes de la Esmeralda mataban el tiempo de diversas maneras. Algunos realizaban trabajos forzados, mientras otros escribían cartas sin saber si llegarían alguna vez a su destino. Nada sabían del lejano Chile ni del transcurso de la guerra. Pero había un acontecimiento que se estaba gestando que cambiaría para siempre esta situación. Un inesperado incidente vino a alterar nuestra triste y monótona vida, causándonos el mayor placer que podíamos esperar en aquella triste situación. Un día mandamos a un muchacho a una tienda española, con el objeto de hacer algunas compras. Y júzguese cuál sería nuestra alegría al ver que el papel en que venían envueltas las mercancías era un diario chileno, El Mercurio, de fecha posterior al 21 de mayo. Tan pronto como lo recibimos, nos dividimos en dos grupos para gozar en su lectura. El primero, situado en un rincón, leía, y el segundo, a inmediaciones de la puerta, cuidaba que no fuéramos sorprendidos. La situación se vuelve particularmente crítica en el mes de julio de 1879, cuando los buques chilenos Magallanes y Blanco Encalada bombardean la ciudad de Iquique, poniendo así en riesgo no solo la integridad de la población civil que aquí habitaba, sino también la de los prisioneros chilenos, y muy especialmente la de los oficiales, quienes son amenazados con ser linchados por el populacho. Así permanecimos hasta principios de agosto, en que la escuadra chilena abandonó el bloqueo de Iquique, y en esos días los oficiales prisioneros fuimos trasladados a Tarma, donde nos reunimos con los prisioneros del RIMAC. Tarma era un pequeño pueblo andino amazónico ubicado a más de 3.000 metros de altura. Aquí estaban ya los prisioneros chilenos del vapor RIMAC, que había sido capturado poco antes por el Huáscar, acción que entre otras cosas le costó el puesto a Williams Rebolledo. Aquí estaban retenidos una tropa de carabineros chilenos comandados por el teniente coronel señor Bulnes. Estos recibieron a los 11 oficiales sobrevivientes de la Esmeralda y llegaron muertos de frío y hambre después del largo viaje. A causa de la toma y conquista de Iquique por parte de las tropas chilenas, los marineros que permanecen prisioneros logran ser liberados a finales de noviembre de 1879 y embarcados en la Pilcomayo con destino a Valparaíso. Al cabo de un tiempo, la mayoría de los sobrevivientes del combate naval de Iquique volvería a la guerra, muchos de ellos incluso a bordo del Huáscar, capturado en la batalla de Angamo. Este hecho es muy relevante por cuanto desde ese instante la Armada de Chile se convierte en la flota más poderosa de las costas del Pacífico Sur. Después de meses de negociaciones entre ambos gobiernos, se acordó el canje de los oficiales que permanecían en Tarma. Así, un 7 de enero de 1880, a bordo del vapor Bolivia, arriban a Valparaíso los últimos sobrevivientes del combate naval de Iquique, siendo recibidos por una multitud jubilosa que les rinde tributo. El
el año 1886 se inauguró el Monumento a la Marina Nacional, que recuerda el combate naval cada 21 de mayo. En la cripta, bajo el monumento, hoy descansan los restos de Prat, Serrano, Aldea, Wilson, Vargas, Sánchez, Segers y tantos otros de la llamada dotación inmortal. El buque se hundía por momentos de proa. Sin embargo, aún se oían algunos disparos que indicaban que todo el mundo permanecía en sus puestos. En aquellos momentos, estábamos casi todos los oficiales en la toldilla y decidimos esperar que el buque se sumergiera. Ya la proa se sumergía bajo las aguas cuando se sintió el último tiro. Él tomó la decisión a los 12 años sin ninguna otra motivación de entrar a la Armada. Hoy día pensar que una persona entre, o un niño literalmente entre a la Armada a los 12 años es prácticamente imposible. Y a los 17 años, 5 años después, él ya estaba combatiendo por su país. Sobrevivió del combate naval de Iquique y eso dejó un legado importante en la familia. Creo que antes de yo nacer y dar el primer llanto, mi papá me habló de la historia, de mi bisabuelo. Traspaso esa información, lo hago permanentemente con mi hijo. De hecho, los compañeros de mi hijo me han visto en el colegio. La directora del colegio me pide a mí que vaya a dar esta charla todos los meses de mayo de cada año. Cuando van los compañeros de mi hijo a mi casa me preguntan. Hoy gran parte de lo que se conoce del combate naval de Iquique es gracias a la carta que escribió mi bisabuelo a su padre. Cuando la Esmeralda se hundió, yo estaba en la toldilla. Y casi al mismo instante que sentí hundirse el buque bajo mis pies, un torbellino inmenso se formó al desaparecer bajo las aguas. Yo, que como usted no lo ignora, sé nadar, traté de irme a tierra. Y junto con 2 marineros que sabía que eran buenos nadadores, prometimos ayudarnos mutuamente. La carta de mi bisabuelo, la verdad que dice todo. Hay una parte, no recuerdo bien si es el segundo o tercer párrafo, en donde le indica a su padre. Y hay partes del combate que prefería no contárselos porque eran escenas demasiado crudas, que él las tocó vivir. Sin embargo, aportan en esta carta escenas que uno en la memoria, en la mente, se las puede imaginar. Hoy estoy en el Museo Corbeta Esmeralda y de alguna manera, muy lejana, me puedo imaginar lo que pasó aquí hace 135 años. Muchas veces creemos nosotros que naufragamos por la vida y él es el símbolo para poder salir adelante de la... El hecho que el combate haya sido observado desde la costa parece ser clave en la fama posterior de Prat. Mientras en las prisiones de Iquique, aquellos que lo acompañaron en su proeza creaban la imagen del héroe, los relatos que se recogen de testigos presenciales van dibujando un cuadro de horror y compasión. Horror ante la visión de este buque que se hunde ante sus ojos y alivio
por no estar allí, por estar en tierra firme. El naufragio de la Esmeralda marcó un antes y un después en la historia de Chile. También para esos 66 o 67 náufragos que tuvieron la fortuna y el privilegio de sobrevivir al combate. El legado de los que ahí murieron aún persiste en las aguas de nuestra memoria.